Muy bienvenidos, queridos seguidores, en este canal de la Sacristía de la Bandera, una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. Muy bienvenidos a nuestro programa de El pasado que no pasa. Hoy estamos haciendo el programa en diferido. Hemos tenido que grabar este programa antes y no podemos hacerlo en directo porque por diversas circunstancias no nos ha sido posible. Antes de comenzar, quiero dar unas indicaciones, unos avisos, ¿no? En primer lugar, agradecer a nuestros seguidores las correcciones, ¿eh? Cuando meto la pata y me equivoco, pues de verdad agradezco el interés con el que nos están siguiendo y agradezco mucho sus correcciones. La semana pasada, en nuestro programa sobre la Revolución Rusa, la Revolución Soviética de 1917, les reconozco que estaba bastante acatarrado y que estaba con la cabeza muy congestionada y al final me equivoqué con los bolcheviques y los mencheviques, con lo de menchevique, que es minoría, bolchevique, que es mayoría, lo dije al contrario, y en lugar de decir zar Nicolás II, dije zar Nicolás I. Discúlpenme, les ruego que me disculpen, pero a veces está uno un poco más cansado, más distraído o simplemente se equivoca, como en aquel programa también que iba a decir que España no recibió la ayuda del plan Marshall y no me di cuenta y no dije la partícula no. Entonces dije lo contrario, que España había recibido la ayuda del plan Marshall. Les ruego que me disculpen. Yo intento esforzarme estudiando, preparándome los programas lo mejor que puedo. Y hago lo que está en mis manos y lo que no está en mis manos, les pido disculpas por no poder hacerlo todavía mucho mejor. Les pido disculpas, les pido que tengan también paciencia y que no dejen de hacerme esas correcciones que siempre serán muy bienvenidas, muy bienvenidas. Y también hoy vamos a tener con nosotros a nuestro querido amigo Guillermo Rocafort. Seguimos en esta serie sobre el reinado de los reyes católicos. No lo olviden, no lo olviden. Entonces, alguno se preguntará, ¿pero qué tiene que ver la emancipación de América, la usura de los protestantes ingleses, de los anglicanos, con el reinado de los reyes católicos? Pues porque, si recuerdan, terminamos nuestra andadura por esa institución que es la Inquisición fundada por los Reyes Católicos. Nos tocaría después, en esta serie del reinado de los Reyes Católicos, abordar todo el capítulo referente al descubrimiento, la conquista, la evangelización, la civilización de América, pero quería, con la inestimable ayuda de nuestro querido amigo Guillermo Rocafort, gran especialista en la materia, quería que antes de hablar de antes de explicar, de exponer, de explayarme en lo que fue la obra de la monarquía de los reyes católicos en América, pues empezar por el final de la película y ver lo que fue la emancipación, lo que en cierto modo produjo y trajo consigo la emancipación, para comprender muchas de las problemáticas que hoy en día tiene Hispanoamérica y como en lugar de iniciar esta serie presentando esa labor de los Reyes Católicos, pues presentar primero lo que fue una inmensa destrucción de esa labor de los Reyes Católicos para que después, a la hora de explicar esa parte del reinado de los Reyes Católicos, pues los contrastes puedan verse con mayor claridad, porque después de esa obra de civilización y de evangelización vemos lo que fue la emancipación y lo que ha traído la emancipación hasta el día de hoy, pues con todo el asalto del protestantismo, por ejemplo, a Hispanoamérica, pues de esa forma creo que se podía hacer una comparativa más interesante, más interesante. Y en la otra ocasión, cuando hicimos en nuestro programa, la otra serie histórica que estamos haciendo sobre la memoria democrática, pues trajimos a Guillermo Rocafort, que había escrito un libro al respecto, el fraude de la memoria histórica, y estuvimos entrevistándole. Y lo que me ocurrió en aquella entrevista, que alguno también de nuestros seguidores nos lo dijo, hago estos comentarios para que vean que los comentarios que hacen intento leerlos, intento leerlos. Así que no se preocupen que los comentarios que ustedes dejan
cuando son acertados, pues los tengo en consideración e insisto, y me ayudan mucho. Es verdad que en aquel programa, cuando Guillermo Rocafort, pequé de que me vine arriba, como solemos decir los españoles, y creo que le interrumpí en demasiadas ocasiones y no le permití explayarse como él necesitaba y como él se merece por el alto grado de sus conocimientos en la materia. Entonces también yo quería que hoy fuera especialmente don Guillermo Rocafort, que tuviera el campo expedito para poder explicarnos esta cuestión que es muy importante. Yo voy a dar paso ya a esta breve introducción para que puedan ya conectarse don Guillermo Rocafort y exponernos. Don Guillermo, muy buenas. Muy buenas noches, padre Gabriel. ¿Cómo se encuentra? Fenomenal, agradecidísimo de poder contar contigo otra vez. Yo estoy encantado de estar en esta segunda vez en la Sacristía de la Bandera y de verdad, padre, que yo le animo a que en mis intervenciones y participaciones intervenga usted porque hacemos así más animado el debate, desde luego, si no es un monólogo insufrible para sus seguidores. Entonces, yo para nada me sentí incómodo, al contrario, yo aprendo de personas capacitadísimas y entregadas a la causa como usted, o sea, que no tiene usted que justificarse ni mucho menos, al contrario, le animo además a que introduzca nuevos matices, comentarios que enriquecen esta cuestión que es muy controvertida, como veremos ahora. Muy bien, pues nos metemos ya de lleno en el tema. En el fracasado Congreso de Panamá del año 1825, Simón Bolívar, un gran asesino, hoy elevado a una categoría de liturgia laica, laico-marxista, como si fuera, pues esto, un santo laico del marxismo, algo así como una especie de figura a modo de prólogo del Che Guevara, como si fuera el Che Guevara del siglo XIX. Pues Simón Bolívar, en ese Congreso de Panamá, insisto, fracasado de 1825, dijo lo siguiente y lo proclamó desengañado, y así lo han recogido sus biógrafos, incluso, bueno, más que sus biógrafos, sus agiógrafos, sus apologistas. Decía Bolívar en 1825, hemos conseguido la independencia a costa de todo lo demás. Simón Bolívar, ahí le tienen. Gran asesino, masón, Simón Bolívar. Hemos conseguido la independencia a costa de todo lo demás. Creo que es una frase redonda, lapidaria y muy acertada con la realidad histórica. Antes de que comience su exposición, don Guillermo, a modo de breves apuntes, por hacer un poco de marco histórico. Podríamos hablar de la emancipación de las provincias de Hispanoamérica, porque eran provincias, no eran colonias, eran provincias. Se puede hablar de unas causas remotas y de unas causas próximas. Unas causas remotas, pues esas causas remotas serían a su vez de dos tipos, las externas y las internas. Insisto que esto solamente dan unas pinceladas. Las externas, por supuesto, la acción de la masonería inglesa. Por cierto, que financió a este señor continuamente. Causas remotas de la emancipación de las provincias de Hispanoamérica, de los virreinatos de Hispanoamérica, la acción de la masonería inglesa. Recuerden que la masonería moderna o especulativa nace en 1717 en Inglaterra, no en Alpedrete, no, en Inglaterra, y es fundada por un pastor anglicano, no la funda un malévolo satanista, no viaja Lenin en el tiempo y se va al siglo XVIII, no, un pastor anglicano. Luego, la masonería nace del protestantismo y más en concreto del protestantismo inglés. Así que tenemos causas remotas, externas. Primero, la acción de la masonería inglesa y la otra causa externa sería la acción conjunta de los ingleses y de los franceses, porque
La emancipación de los virreinatos de Hispanoamérica se produce a consecuencia de estar sufriendo España la guerra contra el francés, de estar sufriendo España la invasión napoleónica. Y es verdad que Inglaterra, ahí tenemos al duque de Wellington, Inglaterra colabora con España en su lucha contra el imperio napoleónico. Eso es cierto, porque quiere ante todo ese equilibrio de potencias europeas en el continente, pero aunque los ingleses estén luchando con nosotros, con los españoles, contra los franceses, contra la invasión napoleónica en España, los franceses y los ingleses están colaborando juntos para acabar con el imperio español en América, para acabar con esos virreinatos, con esas provincias de España en América, ¿no? Causas remotas externas. Podrían ser estas dos, insisto, solo a modo de pinceladas. La acción de una masonería inglesa, recuerden, y esa acción conjunta anglo-francesa de cara a arrancar esos territorios a la monarquía católica, a la monarquía hispánica. Y luego las causas remotas internas, ahí sí, por supuesto, hay que hablar del sometimiento de Carlos IV, del rey Carlos IV a Napoleón, que le lleva a subordinarse a la política exterior francesa, y cuando Napoleón le exige que ponga la Armada Española al servicio de Francia en su lucha contra Inglaterra, pues no lo duda. Podríamos hablar también de Godoy, sí, otro personaje siniestro, pues no menos que Carlos IV, de acuerdo. Pero esas causas remotas internas, una principal es sin duda alguna la batalla de Trafalgar en 1805, donde la escuadra inglesa al mando del almirante Nelson destruye la escuadra franco-española, porque la segunda gran armada del mundo, la segunda gran flota del mundo después de la pérfida Albión, después de los malvados ingleses, era la española, y por eso Napoleón necesitaba a la armada, a la flota española. Por una mala coordinación entre franceses y españoles, pues en esa batalla de Trafalgar la armada española queda reducida prácticamente a la nada, y por eso, aunque los buques eran ya antiguos, porque la mayoría de ellos provenían de la época de Carlos III, pero lo principal es que España se queda sin buques y eso es indispensable para mantener, insisto, los virreinatos de Hispanoamérica. Ahí está ese episodio, se lo recomiendo a nuestros seguidores, Benito Pérez Galdós, los episodios nacionales, ese episodio nacional titulado así, Trafalgar. Se lo recomiendo, es una gran lectura, siempre merece la pena leer a Galdós, nada sospechoso Galdós de tradicionalismo por ningún sitio, nada sospechoso de tradicionalismo ni de nacionalcatolicismo, sino todo lo contrario, pero ahí lo tienen, Benito Pérez Galdós, Trafalgar, esa edición de Alianza Editorial, tamaño bolsillos, deben ser unos 10-11 euros, si llega, no creo que sea mucho más, lo puede permitir prácticamente cualquier persona, y les invito a que hagan esa experiencia tan enriquecedora de leer a Benito Pérez Galdós, y ese episodio en concreto de Trafalgar. Bien, pues tenemos las causas remotas, las externas y las internas. Las causas próximas, evidentemente, la primera de ellas es la francesada. No me gusta el término guerra de independencia, pero bueno, en la época se conoció como la francesada, esa invasión napoleónica a la península que dura de 1808 a 1814, de 1808 a 1814. Guerra de independencia. Bueno, vale, vamos a concederle esto a la historiografía. Lo que sucede en España tras la invasión napoleónica del año 1808 hasta 1814 es una guerra de independencia. Ahora, queridos seguidores, les lanzo la pregunta del millón. Si lo que se está llevando a cabo en España es una guerra de independencia porque ha habido una invasión napoleónica, una invasión francesa, por cierto, que está atacando la fe de la nación, de los españoles, porque está persiguiendo y está dañando a la Iglesia, está robando, está violando y está cometiendo multitud de tropelías, si aquí es correcto, y pienso que sí,
en estricta corrección lingüística y semántica a nivel historiográfico, si aquí es correcto hablar de guerra de independencia, lo que está sucediendo, lo que va a suceder en Hispanoamérica, no se puede llamar guerra de independencia, porque los españoles no estaban en Hispanoamérica invadiendo. Ojo, no hay un ejército invasor español en Hispanoamérica. Lo que tiene la emancipación de las provincias de Hispanoamérica es mucho de guerra civil, es muchísimo de guerra civil. Y esto es lo que la historiografía liberal y la historiografía izquierdista y los indigentes mentales de la historiografía de la derecha se han comido con patatas, y seguramente esta sea la versión que les ha llegado a la gran mayoría de nuestros seguidores. No se puede hablar de guerra de independencia, lo que sucedió en Hispanoamérica, insisto, porque los españoles allí no eran invasores, cosa que sí estaba ocurriendo en la península ibérica con los franceses. Así que no es correcto hablar de guerra de independencia en Hispanoamérica, ni mucho menos como hace la apología indigenista, izquierdista y también liberal, los libertadores. Bueno, pues no hay tal libertadores. Causas próximas. Primero, esa invasión napoleónica. Segundo, esto que les estoy comentando de que hubo en realidad mucho de guerra civil. No olviden que desde el codicilio de Isabel la Católica en 1504, ese anexo que ella añade a su testamento, la figura jurídica del indio era tratada con exquisitez. Cuando digo el indio, digo también el mestizo. Aunque no se consideraba, por lo general, en los ordenamientos jurídicos de Hispanoamérica, al mestizo no se le considera ya indígena, que eso es otro motivo por los cuales cuando se ven los documentos dicen, oh, ha caído en picado el número de indios, ¿cuántos indios han matado los malvados fanáticos españoles? No, es que los españoles se mezclaron con las indias, cosa que no hicieron los protestantes en Norteamérica, que aniquilaron a todos los indios, y claro, el fruto de esa unión de una india y un español era un niño mestizo, y ese niño mestizo pues no se le consideraba ya un indígena, en el sentido que ya no era puro indígena al 100%. Pero bien, otra tercera causa próxima es en 1815, Simón Bolívar es derrotado, pero es derrotado por un pequeño ejército, por un pequeño contingente de 10.000 hombres. 10.000 hombres, ¿eh? Piensen que en 1815 apenas había pasado un año de la invasión napoleónica, apenas había pasado un año que Napoleón había sido expulsado a las tropas francesas de España. Piensen una cosa, durante la guerra de independencia contra el invasor francés, 1808-1814, ya sé que me repito más que el chorizo de la Cruz Roja, pero repitiendo es como la gente se queda con las fechas y los acontecimientos y nombres de los personajes principales. Durante esos 6 años de guerra contra Napoleón murieron 1 millón de españoles. ¡1 millón de españoles! Piensen que durante la guerra de 1936, durante la Cruzada de Liberación Nacional de 1936, murieron 270.000 personas. Repito, 270.000 personas durante 3 años de guerra de 1936, 18 de julio al 1 de abril de 1939, con el armamento que había en los años 30 del siglo XX, donde había ya ametralladoras, donde se vieron las primeras tanquetas T-34 de los soviéticos, bombardeos, fusiles. Bien, en 1814, ahí tenemos el famoso cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Bueno, pues en 1814, imagínense el armamento que había, eran pues estos mosquetes, cañones, sables y la bayoneta y algún puñal, no había mucho más. Y murieron 1 millón de españoles, o sea, España completamente arrasada, destruida. Fíjense cómo estaría España entonces, que estaba todavía peor que ahora. Todavía peor que ahora. Y ya es decir. Pero bueno, materialmente destruida, es capaz de enviar, aunque fuera casi testimonialmente, a modo, pues eso, de testimonial, 10.000 soldados a sofocar esas primeras movimientos subversivos que hay en Hispanoamérica. Entonces el general Morillo consigue vencer a Simón Bolívar.
que tiene que refugiarse en Jamaica. Por cierto, ayudado siempre por los ingleses. Si no por los ingleses, hubiera cogido el general Morillo a Simón Bolívar y habría sido juzgado y, por supuesto, condenado por crímenes de lesa majestad y ajusticiado. Pero bueno, gracias a los ingleses pudo huir a Jamaica y seguir conspirando contra el imperio español, contra la monarquía católica, la monarquía hispánica y de paso seguir asesinando a personas y, por cierto, seguir dejando hijos, porque dejó hijos allí por donde pasó. O sea que las feminazis o las feministas o las femi lo que sea, no es un gran modelo este señor de respeto a la mujer, ¿eh? Pero bueno, y ya voy a concluir. Estamos en las causas próximas de ese movimiento emancipatorio. El cuerpo expedicionario de 25.000 hombres, esto ya estamos hablando de algo más serio, 10 años, bueno, 5 años después, de 25.000 hombres al mando del general Riego, que por cierto también era masón, por cierto, igual que el resto de los protagonistas de la emancipación, San Martín, Sucre, bueno, vamos a dejarlo. Pues bien, esos 25.000 hombres del cuerpo expedicionario al mando del general Riego, que iban a embarcar en España para acabar con esa subversión en el Río de la Plata, en las Provincias Unidas del Sur, el nombre poético de Argentina por el Río de la Plata vino después. Las Provincias Unidas del Sur, que es como se llamó Argentina, se autodenominó en un comienzo, pues esos 25.000 hombres del cuerpo expedicionario al mando del general Riego se sublevan en la península y proclaman la Constitución Liberal, la Constitución Liberal de 1812, la famosa PEPA, que había sido después derogada, pues el general Riego en 1820, en lugar de embarcarse a América, que para eso estaba preparada ese cuerpo expedicionario, a sofocar estas rebeliones, no es casual que haya masones a uno y otro lado del océano, pues decide que en lugar de acabar con la subversión, pues se sublevan. En 1820 comienza lo que se denomina en la historia española el trienio liberal, 1820-1823, así que evidentemente la situación en Hispanoamérica se les va ya prácticamente de las manos. El control podría haber sido restablecido si la fuerza expedicionaria de Riego hubiera llegado a Hispanoamérica, sin duda alguna, viendo lo que había conseguido el general Morillo con solo 10.000 soldados 5 años antes, pues con 25.000 soldados perfectamente habría apaciguado y habría restablecido toda la situación. Porque a partir de entonces es cuando ya la situación cambia de signo y se hace irreversible el triunfo de las tropas que están buscando esa emancipación de la corona española. Y termino refiriéndome como última pincelada al caso de México, el virreinato de la Nueva España. Los protagonistas, los dos personajes protagonistas de la independencia allí fueron dos sacerdotes. Ambos, casualmente, igual que casualmente pasa el Tajo por Toledo y el Ebro por Zaragoza y el Pisuerga por Valladolid, casualmente eran liberales. Dos sacerdotes liberales, Morelos e Hidalgo. Hidalgo y Morelos. Lo que ocurre es que, bueno, intentaban mezclar, como si fuera una Macedonia de frutas, principios católicos tradicionales, o mejor dicho, principios católicos y por lo tanto tradicionales, porque no son tradicionales, no son católicos, no lo olviden. Esto del catolicismo y el progresismo es el círculo cuadrado, es una contradicción in terminis, es un oxímoron. Pues bien, ciertos principios tradicionales, como son la patria, como son la familia, pues intentan hacer un mejunje en esa Macedonia de frutas, uniéndolos con principios políticos del liberalismo. Y bueno, pero esto hay que tenerlo en cuenta, que son dos sacerdotes con ideas liberales los que están a la cabeza del movimiento emancipatorio en el virreinato de Nueva España, lo que después se conoce como México. Y por eso, por ejemplo, invocan a la Virgen de Guadalupe. Ahí lo estamos viendo en el cuadro con la Virgen de Guadalupe en el fondo. Bueno, es esa mezcla de catolicismo y liberalismo
pues tan peculiar o tan particular. Si alguno de nuestros seguidores ha visto, y si no se lo recomiendo, las películas de Don Camillo y Pepone de Giovanni Guareschi, pues verán cómo Pepone es el alcalde comunista de aquel pueblecito italiano que tiene unas ideas también muy peculiares y muy graciosas, por cierto, intentando casar el comunismo con la fe católica. Pero bien, dejo paso a don Guillermo, no sin antes recomendarles un libro sobre Simón Bolívar, en la editorial La Esfera de los Libros. Ahí lo tenemos, Pablo Victoria, El terror bolivariano. Es un libro de 700 páginas, les aviso, ¿eh? Es que esto de los libros de historia, cuando son serios, yo sé que esto al padre Francisco le pone de los nervios, pero es que los libros de historia, cuando son serios, son serios. Entonces, eso significa mucha investigación, eso significa mucha paginación. Es lo que hay, queridos míos. Quien esté interesado, Pablo Victoria, El terror bolivariano, La esfera de los libros. Es un gran volumen de investigación, es un trabajo muy acabado, con una documentación muy rigurosa, muy extensa, que al mismo tiempo es fácil, es ágil su lectura y que de esa manera, hoy que se habla tanto en Hispanoamérica de, pues eso, del régimen bolivariano y de todas estas chorradas, pues una forma muy adecuada para acercarse de manera rigurosa, de manera científica, con una metodología seria, pero no por ello menos divulgadora, pues a desmontar lo que es esta figura mitológica que han inventado esos regímenes marxistas, aunque ya lo hicieron también los liberales anteriores, esa mitificación, esa ideologización, esa divinización, porque prácticamente es esto, es una especie de dios menor en el que ha convertido a Simón Bolívar en Hispanoamérica y también al resto de libertadores, pero desde luego Simón Bolívar fue uno de los más, bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Fue el más cruel de todos y el más sanguinario de todos. Ahí lo tienes, lo recomiendo como una lectura magnífica sobre el programa de hoy, porque nos ayudará también a comprender muchas de las cosas que ahora nos va a explicar don Guillermo Rocafort. Pablo Victoria, El terror bolivariano, La esfera de los libros, guerra y genocidio contra España durante la independencia de Colonia y Venezuela del siglo XIX. Don Guillermo, adelante. Le escuchamos con completa devoción casi y con sumo interés, porque es un tema interesantísimo que lo que yo he dicho, bueno, pues hay no diré muchas, don Guillermo, pero sí es verdad que hay personas, te puedes encontrar, quiero decir, te puedes encontrar con personas que conozcan, si no todos los elementos que yo he dado, así, insisto, en breves rasgos, sí algunos o alguno al menos. Pero lo que tú vas a exponernos, esto creo que habrá muy escasas personas que lo conozcan, no solamente en Hispanoamérica, sino o todavía más en España misma. Así que adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Gabriel, por esta magnífica presentación y sus palabras. La verdad es que me parece muy interesante el enfoque de digamos, continuar esta fase de Cala Reyes Católicos precisamente por el final, ¿no? Es decir, cómo se deshizo toda esa unidad política, social, religiosa, cultural, que se construyó durante 3 siglos y que funcionó, vaya si funcionó. No hay que olvidar que durante 2 siglos, el 16 y el 17, toda la comunidad hispánica fue el principal polo de poder geopolítico del mundo. La primera globalización, el primer comercio, el primer ejército, la primera religión, realmente es un tiempo apasionante. Y a nosotros, como restos de esos cristales rotos, de esa hispanidad, de ese espejo que fue roto y de qué manera, pues nos ocupa el recomponer esos trozos y el analizar. Además, ahora en un momento en el que estamos viviendo el segundo centenario de la emancipación. Es el segundo centenario y es el momento de hacer autocrítica y un esfuerzo de reconciliación y de aproximación a una verdad que todavía está muy por investigar y por analizar. Por lo tanto, digamos, en esta exposición, y yo creo que ese es el espíritu del programa, de lo que se trata es enviar un abrazo fraternal a hermanos
hispanoamericanos que están católicos en otro continente y que de alguna forma ellos también son herederos de una historia de los 2 siglos últimos y lógicamente a ellos se les ha explicado una historia lógicamente en su mayor parte, depende un poco de las naciones, pero por ejemplo en México pues es abiertamente antiespañola en cuanto a lo que es, ellos lo consideran la época colonial. Entonces, claro, hay que hacer un esfuerzo pedagógico adicional de convencimiento y sobre todo de aproximación y de hermanamiento. Eso es muy importante. ¿Cómo he llegado yo a estas investigaciones? Pues de una forma rocambolesca. Lo voy a enseñar aquí. Estoy en París con don Vicente Rocafuerte. Aquí está. Tiene un cierto parecido a mí. Bueno, este es el primer presidente constitucional de la República del Ecuador. Él fue testigo y actor principal de ese proceso de emancipación. De hecho, fue uno de los enviados por México a Inglaterra por el tema de la financiación y es el que se dio cuenta in situ del latrocinio de la usura. O sea, es que realmente en ellos, en estas mismas personas, también una evolución personal y hubo al final un desencanto porque vio que todo acabó siendo una ruina. Es que después de haber construido, ellos pensaban en un primer momento a ver que era una confederación hispánica, que es lo que se tenía que haber hecho de una forma razonable también desde la metrópoli. Lo que pasa es que aquí teníamos un ley que era un tirano. Adelante, padre. Como el Brasil, como sucedió con Brasil. Exacto. Porque aquello de Julio César de la Guerra de las Galias, del divide et imperas. Exacto. Entonces, la fragmentación de los distintos, de los virreinatos en esas 20 naciones, buscada también por los ingleses, deseada deliberadamente por los ingleses, claro, eso subrayaba todavía más su debilidad. Correcto. Así es. Gracias, padre, por el comentario. Entonces, toda esta aproximación en este segundo centenario se tiene que hacer desde ese espíritu de conocer la verdad, de aproximarnos, porque ha habido un divorcio terrible, una fractura, una ruptura. Entonces, tenemos que hacer autocrítica de ese proceso y de cómo lo recomponemos, porque yo creo que estos planteamientos que se hacen van en la línea de restaurar esa unidad en la medida en la que se pueda en el tercer milenio, ¿no? Ha dicho también el padre Gabriel una verdad como un templo, que realmente aquello fue una guerra civil. Es que aquello fue una guerra civil, como también lo hubo en España, a lo largo del siglo XIX, entre los liberales y los carlistas. Hay que analizar este conflicto como un conflicto guerra civilista. Entonces chocaban dos planteamientos, vamos a decir, un realista, absolutista, un monárquico y uno liberal. De hecho, por ejemplo, hubo grandes héroes, y esto es importante que lo sepamos, de la guerra de independencia, como Espoz y Mina, que fue a América a ponerse del lado de la emancipación, y uno se queda en estado de shock. Digo, ¿cómo es eso posible? Pues porque fue una guerra civil, y por eso muy cruel y muy devastadora. Precisamente me gustaría destacar que la primera nación que se declara independiente en Hispanoamérica, en el continente, en la América española, es México. Y además es una independencia que proviene de los absolutistas, de Iturbide. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho el padre Gabriel, había triunfado en España la revolución o el golpe de Riego, se impuso en la península ibérica, en España, un trienio liberal que fue un completo desastre, una guerra civil entre liberales, o sea, es que ya era el acabose, y los ingleses ahí azuzando el avispero, ¿no? Entre los moderados. Veinteañistas y doceañistas. Exacto, así es. Entonces, liberales más extremos y otros menos extremos, pero bueno, aún así liberales. Que yo creo que esto da mucho, Guillermo, da mucha luz a la hora de comprender la política española de los últimos 40 años, en el sentido de que si aquellos liberales doceañistas eran más exaltados, lo que se considera, se les conoce como los exaltados, y los veinteañistas, los moderados, o era al revés, no sé si me estoy equivocando. Ya es que la cabeza se me va. Yo los identifico como liberales y radicales. Los moderados y radicales, ya. Esto es lo que tenemos también en la política actual.
Exacto. Partido Popular y Partido Socialista son los dos tienen la misma matriz ideológica, solo que hay unos que son más exaltados, como es el Partido Socialista, y otros que son más moderaditos, como el Partido Popular, pero son exactamente las dos caras de la misma moneda. Exacto. Hay un régimen, ahondando en lo que ha dicho el padre Gabriel, me parece muy interesante para interpretar correctamente el momento presente. El régimen del 78, un régimen eminentemente revolucionario. Lo estamos viendo ahora. Lo que pasa, la revolución se está comiendo a los girondinos, que son los liberales moderados, que es el PP y Vox. Y se los está comiendo, y se los va a comer. Y van a implantar un periodo, el que encabeza Pedro Sánchez, que es el nuevo Robespierre, pero no olvidemos que la derecha liberal es revolucionaria y el régimen del 78 rompe con la tradición hispánica. Entonces son palabras duras. Son conservadores, como decía Balmes, porque los conservadores conservan la revolución. Correcto. Y por eso el Partido Popular, claro. Y por eso el Partido Popular ha conservado toda la legislación socialista de ingeniería social. Absolutamente. Por eso ahora mismo se quieren comer a los padres de la transición, porque son los girondinos los que son los facilitadores para que luego vinieran los Robespierre, los Danton de turno, los exaltados, ya sea Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, y se coman a los girondinos. Porque el proceso revolucionario es evidente. Pero volviendo a la cuestión, para que veamos hasta qué punto era la guerra civil. Perdón que te interrumpa, Guillermo. A ver, 1812. Los liberales de 1812 son los moderados. Los liberales de 1820 son los exaltados. ¿Vale? Lo digo por nuestros seguidores que son más puntillosos, que se me va, a lo mejor se me va la... Como decimos en España, pero también para nuestros seguidores hispanoamericanos, a lo mejor se me va la pinza un momento, pero es un lapsus remediable. Perdona. Exactamente. Hubo una guerra civil en ese trienio liberal y al final vinieron los absolutistas a imponer el absolutismo. ¿De qué manera? O sea, porque realmente España era caótico. De hecho, hasta el punto de que no hubo resistencia como la hubo en el 1808. No hubo resistencia cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis a imponer de nuevo el absolutismo del felón, que es Fernando VII. Pero bueno, volviendo otra vez a ese momento embrionario de las emancipaciones, la primera es, bueno, más allá de lo que pasó en el Virreinato de la Plata, que eso siguieron un camino, vamos a decir, propio, pero volviendo al reino más importante, que era el Virreinato de la Nueva España, es un militar absolutista, convencido, que era Iturbide, el que da el golpe, y se emancipa bajo el argumento de que no quiere tener nada que ver con los liberales de la España europea. Eso nos da un escenario de que realmente fue una guerra civil. Y los primeros que se sublevan son los absolutistas. Se proclama emperador Iturbide, no dura ni un año y pico. De hecho, allí, digamos, su presencia en la historia de México, siendo tan esencial, está reducido prácticamente a la nada. Hay un pequeño callejón en Ciudad de México, me lo enseñaron. Creo que era bastante presuntuoso y creo que el primer dinero que le dieron pues sus financiadores lo dedicó a vestir a un ejército, una guardia de corps que fuera muy elegante, lo cual da una medida pues de lo vanidoso del sujeto, y hay que hablar en estos términos, ¿no? Iturbide, ¿no? Que rápidamente fue cesado por los liberales por los liberales. Entre ellos estaba Vicente Rocafuerte. O sea, se lo quitan de encima y ya ese cambio político, emancipador, que como ha dicho el padre Gabriel, pues tiene también componentes de religiosidad, la Virgen de Guadalupe, es decir, es un lío, es un cacao, pero al final, ¿a quién beneficia? Cui prodest. Esa es la pregunta. Era una perita en dulce. La América española es la perita en dulce porque es la tierra más rica del mundo, en términos de energía, de minerales, en fin, de agricultura. En fin, es una tierra que durante 3 siglos tuvo una capacidad productiva y un nivel de renta, no olvidemos, en el 1808 superior al de Alemania. Sin hambrunas, sin drogas, bueno, en aquella época no había drogas, sin ejército, porque no había necesidad de un ejército, porque se vivía en paz y en armonía, ¿no? Entonces, dentro de esta corriente de investigación, no sé si Góngora podría poner, por favor, la presentación. El año pasado, en los encuentros forjados muchas gracias, que organiza magníficamente Paloma Pájaro en Salamanca,
pues tuve ocasión ella me pidió esta ponencia y yo la trabajé. Estos son estudios, por cierto, que ya vienen de atrás, por ese vínculo que tengo con el primer presidente de la República de Ecuador y por haber leído parte de sus memorias y de su historia, donde él hace un relato de, efectivamente, el desastre. Acabó diciendo que había que huir de la rapiña del anglosajón. Pero ellos se entregaron sin ningún tipo de control, porque iban unidos por esa visión liberal que le unía a los ingleses la azuzaban, ese espíritu de emancipación, cuando realmente lo que tenían los ingleses es ese afán de dominar el control español, entre comillas, porque ellos también son españoles, pero así lo dicen hoy en día, hay que reconocerlo, por el control extranjero. Hasta el punto de que estas naciones se han convertido en súbditas del mundo angloamericano. Adelante, padre, por favor. Para nuestros seguidores lo trataremos en otro programa porque la historia no son solamente reyes, emperadores y batallas, la historia también es la historia de las ideas, la historia de la filosofía. El padre del liberalismo es John Locke en el siglo XVII, es el ideólogo de la Revolución de 1668 en Inglaterra y pues el liberalismo surge en un contexto y de un filósofo como principal teorizador, insisto, que es protestante, John Locke. De ahí que aceptar, asumir, recibir, ahí tenemos a John Locke, el liberalismo es aceptar toda esa corriente protestante anglicana inglesa. Esto también es muy importante que nuestros seguidores lo tengan muy presente. Por eso Menéndez Pelayo, en la historia de los heterodoxos españoles, el gran filósofo y teólogo Jaime Balmes, siempre denunciaron el liberalismo como algo antiespañol, porque no deja de ser una ideología de raíz protestante anglicana inglesa que es absolutamente opuesta al ser, a la tradición, a la realidad de España. Y por eso todos los grandes apologistas, especialmente durante el siglo XIX, del liberalismo, son grandes anglófilos. Y por extensión tienen una visión negativa de España y de la historia de España. Porque por ese liberalismo anglicano, protestante, anglófilo, les está llegando la leyenda negra, las dosis de leyenda negra. Perdona, muy interesante la puntualización. Entonces, como explicaba, esta es una presentación además que en un primer momento la expuse en la Universidad Financiera de Moscú, así lo tengo que decir, en noviembre de 2018, en un fórum internacional en el que tuve la satisfacción de ser invitado. Y además las puse, a grosso modo, el contenido era el mismo, lógicamente era en inglés, y me sorprendió mucho, digamos, las observaciones de los alumnos rusos. Me llegaron a decir que ellos sienten que el mundo angloamericano quiere hacer con ellos exactamente lo mismo, que es romper la unidad de esa nación, que es extensísima como era en su momento la hispanidad, fragmentarlo en trocitos y explotarles pues el gas, el petróleo, etcétera, etcétera. Esto un poco para ponernos en situación de la génesis y cuando trabajé y fui invitado a precisamente hablar de ello, porque a ellos sí que les interesa mucho. ¿Cómo no les va a interesar? La geopolítica tiene ejemplos a lo largo de la historia, la caída del Imperio Romano, la caída del Imperio Español, por ejemplo, que tienen también su interpretación en el momento presente. Esta presentación también la he compartido con hermanos novohispanos, que son mexicanos, argentinos, con la idea de crear ese punto de encuentro, ahora que se habla tanto del encuentro, que sea verdaderamente efectivo para que nos sentemos sobre la mesa y llegar a saber qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, sin buscar culpables en una realidad de que todos somos hispanos porque hablamos el mismo idioma, tenemos la misma fe, tenemos el mismo derecho, tenemos las mismas costumbres. Yo que he estado recientemente en México, el 7 de diciembre me dieron allí el Premio Internacional de Periodismo, he podido constatarlo. En México al español se le critica hasta que lo tienen delante. Entonces ya te das cuenta de lo que aprecian al español, porque se encuentran con el hermano, pero como están sometidos a esa educación y a esa presión cultural que consideran que los españoles fueron nefastos y tal, pero luego en el fondo hay una gran fraternidad. Esa es la realidad.
Y antes de empezar esta presentación, también para que veamos lo importante que es esta cuestión, yo hago experimentos en mis universidades, en mis clases. Les hablo de esto, ¿eh? En derecho bancario, en relaciones internacionales también de clase, organizaciones económicas y financieras. Entonces recuerdo una vez, y la mayoría de mis alumnos son hispanoamericanos, entonces se quedan perplejos, no saben nada. Como tampoco sabíamos nosotros, yo no sabía nada hasta que por estos avatares y estos vínculos familiares me interesé sobre esta cuestión y me documenté en libros, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención de un alumno que, por cierto, me ha hecho un trabajo al respecto, que ahonda y va más allá de mis conclusiones y va señalando que no hay que olvidar la corrupción de los propios altos funcionarios de los nuevos regímenes que surgen allí, que se enriquecían, que la corrupción fue la nota dominante. Bolívar iba de la mano de la corrupción o a la inversa. Cuando yo se los puse, le chocó tanto que en su espíritu patriótico era venezolano, me dijo lo siguiente, me dijo, profesor, demasiado poco nos costó la libertad. Claro, yo me quedé y dije, digo, claro, lo cuantificamos en términos de dinero, cuántos millones de libras, cuántos millones de pesos, pero claro, al final hay que llegar a esa provocación para que realmente el que tenga un espíritu libre, como este caso de este alumno, Adrián, investigues por su cuenta y haga un trabajo de matrícula de honor, que es lo que le he puesto, porque la verdad es que me ha impresionado. ¿Qué quiere decir esto? Que este programa, igual que clases y conversaciones, luego tienen sus resultados. Y desde allí, más que desde aquí, porque no olvidemos que allí son mucho más que aquí, pues lo investigarán y al final dirán, mira, quítame de leyenda antiespañola, quítame de pureza azteca y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, lo que ha pasado es lo siguiente. Yo no sé si puedo pasar o pasa Góngora. Muy bien, bien. Los enemigos históricos de España a lo largo de su historia son, sobre todo, Inglaterra, eso es evidente, no vamos a incidir, y Francia, sobre todo a raíz de la Revolución Francesa. Napoleón pues nos humilla, nos maltrata, nos vilipendia, éramos sus aliados, entra de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces destruyen España. Lo ha hecho el padre Gabriel, hay 1 millón de muertos, pero desde un punto de vista económico nos destruyen aún más los ingleses. Los ingleses, el ejército del Duque de Wellington, arrasa toda la zona de toda la industria, digamos, sobre todo los telares, porque querían, lógicamente, colonizar. Es así, ¿no? Entonces ahí se produce una ruptura con lo que eran la España de ultramar. Dejamos de enviar, hay guerra aquí, entonces, y los ingleses empiezan a alimentar allí ese espíritu de emancipación aprovechándose de la situación de ahí, ayudándose de esas corrientes ideológicas, básicamente el liberalismo, que hay que reconocer que lo inunda todo, porque el liberalismo es una especie de nueva teoría que realmente pues, es disruptiva y hay gente que se adhiere a ella pues, de una forma emotiva, sentimental, porque ve en ello pues, los derechos individuales, suena todo muy bien, Estados Unidos se ha emancipado, la Revolución Francesa, en fin. ¿Qué es lo que pasa? España vence de Napoleón, es nuestro esfuerzo junto con los rusos, yo estaba más en Moscú y me han enseñado la única parte de la ciudad que no se quemó, porque los rusos quemaron Moscú para que Napoleón tuviera que salir huyendo. Murieron muchos rusos, pero murieron también proporcionalmente, yo creo, muchos más españoles. Llegamos a la solución a la paz, que es la paz de Viena, el Tratado de Viena, el famoso Metternich, donde además España, que podía haber sentado en las bases y haber sido un actor principal de un nuevo statu quo geopolítico y de ser de nuevo una primera potencia, por el sacrificio tenemos un rey totalmente desnortado, un Borbón al uso, y envía a los embajadores sin instrucciones, de tal manera que podíamos haber recuperado Nápoles y Sicilia, que nunca dejaron de ser España, en el caso de Sicilia desde el 1282, con Pedro III el Grande, eso lo estudio en mis estudios almogávares. Podíamos haber recuperado el Rosellón, podíamos haber recuperado un milanesado, es decir, podíamos haber, de alguna forma, el haber recuperado ese premio de la victoria, ¿no? Pues nada, absolutamente nada. Nosotros ya estábamos condenados por las potencias europeas absolutistas a ser el feudo de un tirano llamado Fernando VII. ¿Y qué pasa con respecto a América? Pues la presencia española como metrópoli, se va diluyendo y cada vez más los ingleses y cada vez, como bien ha explicado el padre Gabriel Calvo, pues Simón Bolívar enredando y otros enredando en otros sitios. Y no olvidemos también, por otra parte, que es el signo de los tiempos. La emancipación es un proceso
Sí. Es verdad también, Guillermo, que los Borbones, con sus ideas ilustradas centralistas, ese centralismo borbónico, no colaboraron nada, Nada. sino más bien colaboraron a que surgiera ese malestar en Correcto. Hispanoamérica, porque la monarquía polisinodial, la monarquía de los Austrias, la monarquía hispánica de los reyes católicos, era opuesta a ese centralismo borbónico ilustrado que traen. Ese elitismo también, porque, por ejemplo, durante la época de los Austrias estaba autorizado lo que era el matrimonio no igualitario, ¿eh? Y son los Borbones, en concreto Carlos III, el que establece ese signo distintivo de elitismo. Igual que en aquella época, pues, de ese mestizaje hablaban los teólogos de la época de los Austrias, hablaban de esa nueva raza como la raza del cosmos. Fijaros la presencia, Felipe IV era el rey planeta, o sea, realmente la presencia católica era, pues eso, la raza cósmica, el imperio español no se ponía al sol, y llegan los Borbones con sus pelucas, llegan con sus aires amanerados, y con sus élites y sus influencias, sus queridos y sus queridas, y en fin, todos acaban siendo... Bueno, ciertamente puedes pasar, por favor, Góngora, a la siguiente pantalla, si eres... muy bien. Aquí vemos el mapa de las distintas emancipaciones. Pues vemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, eso es de los pioneros, el virreinato de la Nueva Granada, que era la Gran Colombia, que al final se acaba fragmentando en cuatro trocitos, ¿eh? ¿Provocado por qué? Por el tema de los préstamos y porque luego resulta que Bolívar era un centralista. Entonces había como buen liberal. Como buen liberal. Es decir, una vez que ocupa el poder, lo quiere todo, ¿no? También ciertamente abandona su tierra natal y se va al Perú, que era la zona más realista, más a favor de la metrópoli, y acaba mal, lógicamente. Tenía ya, es decir, ni siquiera sabía medir sus fuerzas, ¿eh? Bien, entonces aquí vemos una serie de mapas, todo gira en torno pues, a la década del 1810, 1820, donde van saltando, provocándose luego ya esas fragmentaciones dentro de cada uno de los virreinatos, porque de Perú nace también Bolivia. Del Virreinato de la Plata nace también Chile y nace Uruguay y Paraguay, que son naciones en teoría eminentemente artificiales desde el punto de vista de lo que era el virreinato. Y Brasil, no lo olvidemos, comiéndose cada vez más territorios que pertenecían a España, porque ellos, en fin, no olvidemos que el Tratado de Tordesillas es simplemente el piquito de la derecha. Y fíjate en lo que se ha convertido el piquito de la derecha, un tajo de que es prácticamente la mitad del continente. Bien. Los banqueros. La cuestión de los banqueros es capital. ¿Por qué? Porque, digamos, a raíz de que se corta el comercio, realmente desde el primer momento están a través de las logias masónicas, así hay que reconocerlo, van ya comiendo la cabeza a los dirigentes y ofreciéndoles el dinero, ¿no? Dinero, lógicamente, porque hay que armar unos ejércitos, hay que suministrar armas, lo que es una guerra, crear una logística y, el caso más que he investigado más en particular es el del virreinato de la Nueva España, lo que es el actual México. Pero doy un dato. Fíjate cómo sería el préstamo que otorgó también Estados Unidos, porque no solamente es Inglaterra, es Estados Unidos, otorgó un préstamo en el 1820 a la Gran Colombia. En ese contrato se establecía una cláusula que decía que en el caso de que no supiera pagar el préstamo, se ejecutaría la garantía que era Panamá. Y desde entonces, como no se pudo pagar ese préstamo, Panamá, ¿quién se quedó con Panamá? Los Estados Unidos. Y ahí construyeron el control del continente a través del Estrecho de Panamá y su presencia militar hasta hace bien poco, porque hasta hace bien poco no salieron de allí, ¿eh? Para que veamos cómo ya ellos te prestaban dinero, pero te decían, bueno, y si no me puedes pagar, no te preocupes que me quedo con el Estrecho de Panamá. Lo cual denota ese afán de control, de dominación, de usufructuar esas riquezas. Y en paralelo, el nivel de vida de las poblaciones se ha ido debilitando, se ha ido empobreciendo. Y cada vez creándose un clima de violencia entre los distintos estaditos o paisitos, porque así hay que considerarlos comparados con lo que fueron en su momento,
y también lo que es la violencia interior. No lo olvidemos, porque cuando se genera violencia exterior también eso tiene un efecto de resonancia hacia el interior. Y ahora mismo son naciones donde la violencia, por ejemplo, en el caso de México y en otros países y en Colombia, pues está absolutamente desatada, ¿no? Porque Perú, realmente, sí. Perú, fíjate Y cómo está. Perú, efectivamente, horrible, ¿no? Y sobre todo esa polarización, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor, Gonzalo? Perdona, Góngora. Pasa a la siguiente. Vale. Aquí tenemos los dos préstamos. Estos son datos que están extraídos del Banco de Inglaterra. O sea, lo cual es una medida de la veracidad, ¿no? Y aquí se pueden comparar en préstamos, en cantidades económicas, los dos préstamos que dieron casas financieras, bancos ingleses al gobierno de, bueno, de la emancipación, ¿no? Estamos hablando del año 1823. Es Goldsmith y Berkeley. El importe total, fijaros, son 16 millones de pesos mexicanos. ¿Cuánto dinero llega al final al gobierno mexicano emancipador? Fijaros, del primero de todos llega apenas 5 millones, 5.600.000. Es decir, se quedan por el camino dos terceras partes. O sea, eso es una usura, es una usura como la copa de un pino. O sea, hay una cantidad de comisionistas de no sé qué, de no sé qué, no sé qué y tal, pero nos vamos al segundo y ahí pues llega dos terceras partes. No está mal, pero claro, si tú te dan un préstamo de 16 millones y te dan 11, digo, oye, ¿qué está pasando aquí? En el primer caso llega solamente el 35,5%. ¿Cómo? No pueden devolver, lógicamente, porque esto tienen un tipo de interés, hemos visto, del 5% sobre el principal. Eso significa que del primero tienen que pagar, pues, vamos, casi un millón de pesos solamente en intereses, cuando has recibido solamente 5.600. Es decir, esto es lo típico de un préstamo a nivel de usura. Como no pueden pagar, empiezan ya las negociaciones. Digo, pues mira, tú me vas a dar los derechos de aduanas. Es decir, yo voy a controlarte el comercio exterior. Tú me vas a dar las minas. Desde entonces están metidos en las minas y se han quedado con las principales minas de México, de Argentina. Argentina ha sufrido un proceso de explotación por parte de los ingleses que no se circunscribe solamente a las Malvinas. Es que se han quedado siempre históricamente con las principales fuentes de riqueza de la nación, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente pantalla, por favor? Bien, aquí tenemos el relato de todos los millones de libras que dieron los ingleses a través de sus sociedades. En total son 24. Y aquí vemos pues la tasa de descuento, la realidad, y vemos los años, de 1822 a 1825. La realidad es que todos los países quebraron, entraron en default, en impago. Eso fue un escándalo a nivel internacional, y eso, en estos impagos viene lo que es el pecado original o la génesis del drama de estas naciones, porque a lo largo de 2 siglos no han parado de endeudarse. Argentina al FMI, o sea, en vez de vivir de sus propios recursos y haber llegado, lo deseable, a un acuerdo de emancipación con la metrópoli, donde realmente la presencia española hubiera sido mantenida en parte y ellos hubieran obtenido una cierta autonomía, una cierta libertad política, porque es el signo de los tiempos y eso es indudable, ha pasado en el siglo XX en África, ¿cómo no va a pasar en América Española? Pero realmente se ha llegado a controlar estos países por la vía de la deuda. Eso se llama la deudocracia, el control de las naciones por la vía de la deuda. Presencia militar estadounidense constantemente en estos países. Presencia financiera. Fíjate cómo sería, padre Gabriel, que los agentes financieros, también estuvieron los holandeses, también eran agentes de arte. Qué curioso. Empezaron a desaparecer de las iglesias los principales cuadros, las principales joyas, los cálices de oro, porque todo va en el mismo lote. El inglés es un pirata en términos de geopolítica. Iba a depredar riquezas y a llevárselas a su país, como ha hecho históricamente en todos los continentes donde ha estado. Sí, porque son muy famosos los piratas, Guillermo, los piratas ingleses, pues es por ejemplo de Jamaica, la famosa isla de Tortuga, pero no fueron menos piratas en Hong Kong. Exacto. Y es que esto es una forma de pirateo también. Igual que los paraísos fiscales que están en manos de los anglosajones, es otra forma de pirateo. Gibraltar. Ahí está.
Ahí está el caso Gibraltar, las Malvinas, Belice, el Esequibo venezolano, también es un territorio usurpado. Más nos valdría a todos unirnos en nuestra historia y en pedir la liberación de nuestros territorios ocupados por la piratería. Porque ¿por qué están en Gibraltar? Hombre, pues, oye, porque por ahí manejan mucha pasta, pero ¿por qué están también las Malvinas? Por el petróleo. ¿Por qué están en Belice? ¿Y por qué están en el Esequibo? Esas son las cuestiones, ¿no? Entonces, es interesante destacar que prácticamente en el 1800, podemos pasar a la siguiente pantalla, por favor, creo que es en el 1826 o 27, todos los países entraron en impagos. Eso obligó a unas refinanciaciones en condiciones aún más duras, donde los gobiernos ingleses, de ser los amiguitos que te voy a reconocer por primera vez, que es lo que hicieron el gobierno inglés, es el primero que reconoce estos estados, primero de una forma gradual, con consulados, agregados comerciales, y luego ya directamente la injerencia y la violencia. Esto lo digo para los que todavía crean que ese proceso está limpio, es inmaculado, nada más lejos de la realidad. Yo a lo mejor tengo una visión muy personal, influenciada por Vicente Rocafuerte, pero creo que hay que analizarlo con mucha autocrítica y mucha claridad de ideas. ¿Podemos pasar a la siguiente pantalla, por favor? Bien, ya la siguiente, por ir ya concretando, yendo a los aspectos más esenciales. Me gustaría destacar el caso de Brasil. El caso de Brasil es como debería haber sido el caso de la América Española. Es decir, haberse mantenido íntegro, unido, como una unidad geopolítica. Ahora mismo un país que está en los BRICS, junto con China, con Rusia, con la India, que es el primer mundo, no sé, Europa, no sé, vamos al segundo, camino al tercero. Es decir, y ellos llegaron a tener 2 préstamos con los cuales básicamente liquidaron una deuda histórica con su metrópoli, le dieron una parte sustancial al rey y lo devolvieron. Entonces, a partir de ahí, Brasil, pues hay que reconocerlo, que es una rara avis en este continente, vamos a decir, iberoamericano, donde, bueno, pues mientras que el resto de naciones descarrilan históricamente, sobre todo en el ámbito económico, demográfico, político, social, cultural, aunque ha habido épocas lógicamente florecientes, pero no olvidemos que nos tenemos que comparar con las naciones que marcan tendencia en ese continente que originariamente era hispánico, que son Estados Unidos, Canadá y Brasil. Entonces, claro, injerencia, control de los medios de producción, influencia política, la embajada de los Estados Unidos constantemente irradiando desestabilizaciones, ¿no? El tema de los préstamos, es decir, es muy difícil tener una relación política de igual a igual con un Estado como Estados Unidos cuando tú eres acreedor, perdón, eres deudor. Es prácticamente imposible, porque realmente al final te va a extorsionar y porque además, digamos, el nivel de injerencia ha llegado a ser tal que es muy difícil volver a una situación de normalidad, ¿no? ¿Cómo veo yo que esto se podría de alguna forma recuperar? Destacando el ejemplo de Brasil, que habría sido lo deseable, con una coordinación de las naciones hispanoamericanas, sobre todo en lo que más les agobia a su existencia futura, que es la deuda. Porque ese problema, como estamos viendo, no es de hace 10, 50, 100 años, nace en un momento dado que es en esa génesis. Esa génesis nace de la discordia, del enfrentamiento entre liberales y absolutistas, oralistas. Eso tiene que ser superado, lógicamente, y volver a ese hermanamiento e intentar, pues, que estas naciones tengan prosperidad económica como la tuvieron, y esto hay que resaltarlo, porque parece que los siglos de los Austria fueron unos siglos de oscuridad. Solamente hay que ver, pues yo qué sé, la plaza del Zócalo en la Ciudad de México y la catedral de esa ciudad. O sea, es que ahí se respira un esplendor que ha ido menguando en los siglos, 2 últimos siglos, en los cuales por la semilla de la usura se ha conseguido fragmentar. Y es muy interesante, como dice el padre Gabriel, el destacar el final del proceso, porque a partir de ahí podremos ver la época gloriosa y comprender lo que habíamos ganado y lo que perdimos, padre. Y ya no me extiendo más, ya me he extendido mucho. No, genial, genial, Guillermo, genial. Pienso que la tragedia política de Hispanoamérica corre paralela a la tragedia política española de estos dos últimos siglos, por poner yo una serie de conclusiones finales. Esa tragedia política ha traído o está envuelta por esta tragedia económica
que tú nos has expuesto tan brillantemente. Por otra parte, es evidente que el causante de esa tragedia ha sido pues esa ideología de la Ilustración, esa ideología afrancesada que trajeron los Borbones a España, por una parte, y por otra parte, pues esa influencia inglesa, esa influencia del liberalismo y la acción soterrada de las logias, también por otra parte. Otro elemento muy, muy interesante pienso que es este que has resaltado tú muy bien de Brasil. Creo que, no sé si tú lo compartes, te pregunto, creo que hay un elemento clave y que explica los dos procesos emancipadores, esa diferencia que tienen esencial la cuestión de Brasil con Portugal, la cuestión del resto de virreinatos con la corona española, y es que cuando Napoleón en 1808 invade la península, la familia real portuguesa marcha a Brasil, se refugia en Cierto. Brasil. Y por eso creo que el movimiento emancipador de Brasil es tan distinto al español, al hispánico, más unitario, y por eso el español es como es. Y por eso una nación como Brasil, fíjense, con el mapa delante que nos ha puesto nuestro realizador, por cierto, realizador, genial trabajo, genial trabajo. Pues fíjense en el tamaño del Brasil, como decía muy bien Guillermo, fíjense en el resto de naciones y verán que tampoco no es ninguna utopía lo que estamos diciendo, no es ninguna utopía lo que planteaba Guillermo. Podría haberse mantenido esa unidad de los virreinatos españoles, hispanoamericanos, hispánicos, y la unión hace la fuerza, nunca lo olviden, la unión hace la fuerza. Eso es precisamente lo que no querían ni los norteamericanos ni los ingleses, porque entonces pues un país de esas dimensiones sí se puede hablar de tú a tú con un Estados Unidos. Bien. Y por último, sí que recalcar el gran apóstol de Hispanoamérica, creo que sin duda alguna es Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima. Santo Toribio de Mogrovejo, que convocó los famosos concilios limeños. El padre Francisco es especialista en estas cuestiones históricas de Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo definía toda esta obra española, toda esta mezcla racial y cultural de los españoles con los indígenas como la cristiandad de las Indias, Lo que hizo España en Hispanoamérica no fue otra cosa que duplicar, exponer lo que era la cristiandad, ese régimen de pueblos unidos, como diría San Bernardo, bajo el sol del papado y la luna del imperio. Y ese régimen de cristiandad que regía en España, que regía en Europa hasta la Revolución Protestante iniciada por Lutero en 1717, esa cristiandad como unión de pueblos rota con la paz de Westfalia en 1648, cuando ya se establece la hegemonía protestante sobre Europa, aunque ya venía muy, muy deteriorada desde la paz de Habsburgo en 1555, pero es cierto que lo que hizo España fue todas esas naciones católicas que la herejía protestante había arrancado a la Iglesia, pues le dio otras tantas en Hispanoamérica, y eso fue la grandeza, sin duda alguna, de los españoles, y por eso es, sin duda alguna, la mayor obra evangelizadora de 2000 años de historia de la Iglesia Católica, la cristiandad de las Indias, como decía Santo Toribio de Mogrovejo, que allí levantamos. Entonces, por eso les he dicho al comienzo que la tragedia política de Hispanoamérica corre paralela con la tragedia política española, porque también corre paralela su tragedia religiosa. España hoy es una nación atea, y tenemos que decirlo con todas las letras. España es una nación atea. Gran parte de culpa de que España sea hoy en día una nación atea la tiene la jerarquía episcopal, y yo lo digo con todas las letras porque esto es un dato histórico, la tiene la jerarquía episcopal desde la época del posconcilio, desde la época de la transición. No digo que los obispos tengan la culpa de que España sea atea, pero tienen mucha culpa porque eran los pastores de la Grey. Mucha culpa también la tiene el Papa Pablo VI. Ojo, no hay que quitarle tampoco culpas aquí a nadie. Pero sí es cierto que en Hispanoamérica, con la teología de la liberación,
con esa subordinación de la fe católica al marxismo, con esa manipulación de la doctrina católica, de la fe católica, bajo la dictadura más criminal y verticida de la historia de la humanidad, que es el comunismo, ha colaborado y está colaborando a que muchos católicos estén, por decirlo de alguna forma, huyendo, aproximándose hacia el protestantismo, porque muchas veces son los únicos que les transmitían un mensaje trascendente, un mensaje espiritual, no digo sobrenatural, pero bueno, espiritual, porque les hablaban de la palabra de Dios y de la oración, porque el misionero católico, que era de la teología de la liberación, lo único que les decía es que había que hacer la revolución contra los explotadores y que el infierno son los capitalistas, el infierno son los banqueros, y todo este indigenismo que ha surgido, este indigenismo comunista, que no es más que esa transfusión de leyenda negra que realizaron estas potencias protestantes. Bueno, pues como les decía al comienzo, como este programa lo hacemos en diferido, porque no nos ha sido posible hacerle en directo, por eso no podemos hoy responder preguntas. Yo le digo a don Guillermo de Rocafort, le expreso mi agradecimiento más completo. Esperamos poder seguirle teniendo con nosotros y para próximos programas hemos aprendido un montón con esta exposición brillante. Y, bueno, pues preguntas que tengan para don Guillermo, cuando visualicen este programa, pues espérense a que en otra ocasión podamos contar con él y se las hacen entonces, ¿de acuerdo? Así que, queridos seguidores, vamos a terminar recordándoles las principales obras de don Guillermo Rocafort. Esta es la última de su excelencia en el Generalísimo, a Gracias Antonio, la desmemoria democrática. SND Editores, se la recomendamos. El título tiene su explicación, tiene su aquel. Yo comprendo que a lo mejor en Hispanoamérica eso de a gracias Antonio, bueno, don Guillermo lo explica muy bien. Seguimos viendo las obras de don Guillermo. El fraude de la memoria histórica, que ya hablamos de ella en la otra serie de nuestro programa El pasado que no pasa, analizando ese fraude que es la memoria democrática, la memoria histórica, que en fin, es el mal. E igual también en SND Editores. Adelante, siguiente. Ahí está, la depredación de España, que es evidentemente un texto aquí de economía. Recuerden que Guillermo de Rocafort es doctor en economía, más otras 23 o 24 títulos más que tiene, que yo no me acuerdo, no los tengo por aquí apuntados y no me los sé de memoria. Seguimos, ahí está. Y sobre todo su gran especialidad, que es los almogávares, historia total de la España almogávar, también todos en SND Editores, Guillermo Rocafort, de la Orden del Temple al General Franco. Es muy probable que muchos de nuestros seguidores y muchos españoles, no solamente nuestros seguidores de Hispanoamérica, sino también de aquí, de España, no tengan ni la más remota idea de lo que es un almogávar o de quiénes eran los almogávares, o como mucho eso de los almogávares les sonará al Barcelona, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona, los almogávars, como los Boys of Noise, o en mi época juvenil con los Ultrasur en el Real Madrid. No. Esto de los almogávares es curioso, es interesante a más no poder, pero bueno, no voy a comentar porque si no, no paramos, porque eso sí que es interesante. SICAP, paraíso fiscal, los muy ricos solo contribuyen con el 1%. Tenemos a ese personaje infame que es Almodóvar, infame hasta agotar el significado del concepto infame. Muy bien, queridos seguidores. Claves para que España recupere Gibraltar, también, de don Guillermo Rocafort. Y como sigamos con toda la bibliografía de don Guillermo Rocafort, vamos a estar aquí 2 horas más. Muy bien. Pues nuestro patrocinador, Miel Online. A nosotros no nos patrocinan todos los que salen en 13TV, gracias a Dios. A nosotros nos patrocinan los que salen en la COPE, gracias a Dios. A nosotros nos patrocina una familia normal y corriente de Extremadura que tiene 2 hijas monjas y un hijo sacerdote, miel y polen de alta calidad, Virgen de Extremadura. Ahí tienen sus productos, les agradecemos. Mielonline.com, recuerden, Miel Online. Como siempre, a mí lo que más me gusta son los frutos secos con miel, que están de muerte, los cosméticos estos del exfoliante y las cremas. Yo
creo que es el padre Francisco, que alguna vez ha echado alguna, aunque no lo quiera reconocer. Entonces él puede ser que pueda hablar más de esas cosas. Sí, lo digo esto porque cuando la gente nos conoce en vivo y en directo, ahí me dicen que parezco un anciano y al padre Francisco que, bueno, porque está calvo, pero eso no parece un niño de comunión y nos llevamos un año, nos llevamos un año. Yo tengo 41 y 40, o sea que aquí vamos a llamar las cosas por su nombre. Bien, utilicen el código de descuento sacristía, y creo que no se me olvida nada. Vale, pues benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.